Quiero saludar en Chicago, en los Estados Unidos, a José Aguilar, especialista internacional en materia eléctrica. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos, señor Aguilar. Le agradezco su tiempo y comienzo preguntándole cómo, existiendo el Guri, pueden presentarse los problemas que en este momento tiene su país, porque es venezolano. ¿Cómo o cuál es el estado de esta planta? ¿Qué es lo que quizás no se conozca o no sepan muchas personas? Muchísimas gracias por el privilegio de la oportunidad de llegar a su distinguida audiencia. Realmente la planta hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri, es la tercera planta por tamaño eléctrica del mundo. El problema está en que además está equipada con un reservorio que es el octavo en su tamaño para los fines de generación eléctrica en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el río Caroní, la cuenca que surte este embalse, tiene un periodo de regulación de 32 meses. Es decir, que si usted tiene 32 meses de sequía, el embalse pudiera aguantar. O hidrologías desfavorables. Lo que sucede es que el embalse es abusado. ¿Y por qué el embalse es abusado? Es abusado porque la energía hidroeléctrica en Venezuela es la dominante para ahorrar combustible. Pero la termoeléctrica, que es la complementaria, brilla por su ausencia. Entonces, los que conducen el sistema eléctrico nacional de Venezuela lo han hecho de una manera irresponsable. Esta presente crisis, dado el inmenso tamaño del Guri, se viene cuajando desde el año pasado. En enero del año pasado, el Guri estaba lleno al 100%. En mayo arrancó una sequía, una hidrología menos favorable o muy desfavorable, la octava desde que se llevan estadísticas que comenzaron en el año 1950 y negligentemente la Autoridad Eléctrica Nacional, en ese entonces el ministro, hoy es ministro, señor Jesse Chacón, operó el embalse irresponsablemente como que si tuviera una hidrología favorable. Este señor continuó en los 8 primeros meses del año y ya ha sido removido, fue sustituido, pero sin embargo siguió, no corrigió. Y este año, pese a que ha llovido un poco más que el año pasado, no ha llovido lo suficiente como para recuperar el embalse. Si hablamos como para Venezuela, para el que radio escucha, y la televidencia que nos escucha, disculpe, el Guri es como un tanque de gasolina, 100% es full. En estos instantes, el embalse debiera estar al 100% y el viernes se encontraba a un 58,5%. Ahora, señor Aguilar, no quiero dejar de lado, dentro de lo que es ese manejo irresponsable que usted señala, la falta de mantenimiento, porque es uno de los aspectos que los ingenieros han venido señalando durante mucho tiempo. El problema que tenemos acá es que para agravar, otro de los ingredientes que agrava técnicamente esta situación, es que el mantenimiento es el tendón de Aquiles de esta organización que dirige, que es la empresa, la estatal eléctrica, sobre todo en la gerencia. Hay muy buenos trabajadores en Corpoelec, pero es los gerentes, el liderazgo de esa empresa que es fallido. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que en los últimos años se decretó un decreto de emergencia eléctrica en el año 2010. De la fecha del 2010, disculpen que me ponga los lentes para ver la pantalla, se han instalado más de 11.000 megavatios. Hoy en día, de los megavatios termoeléctricos en Venezuela, tenemos un plantel que llega a los 17.500 megavatios instalados. Pero no es, el problema no es los megavatios instalados que tenemos. Entonces se le colocó al sistema eléctrico venezolano a un costo de aproximadamente 38 mil millones de dólares, el incremento de la capacidad que yo le estoy indicando.
¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, ellos también alegan en los documentos oficiales, cuando ellos aparecen, que han hecho un mantenimiento de unas 7.000 megavatios, han intervenido en este trayecto de tiempo que les mencioné desde el primer decreto de emergencia eléctrica. Sí. Señor Aguilar, vamos a ponerlo más fácil. A corto plazo, ¿qué le espera a Venezuela? Es decir, ¿vamos a tener un país a oscuras? Nosotros vamos rumbo a la ruralidad y un país a oscuras si el parque térmico de generación no levanta vuelo y lo levanta con sumo vigor, porque no podemos continuar con este desempeño tan pobre de ese parque, porque Guri y los majestuosos desarrollos del Bajo Caroní, en Guayana, las represas de Caroachi y Macagua, con algunas represas hidroeléctricas complementarias de menor escala en los Andes, jamás fue diseñado para poder echarse a cuestas la carga eléctrica y el requerimiento energético del país. Entonces es inexcusable. Por lo menos, si esta cuestión se arrima a los mínimos históricos y persisten una prolongación de la hidrología desfavorable con el parque térmico que tenemos, Venezuela tiene ya seriamente herida de muerte su economía por los 3 próximos trimestres, el que queda de este año, octubre, noviembre, diciembre, y el primer semestre, que tiene 2 trimestres en el año 2016. Pues quiero agradecer a José Aguilar, especialista internacional en materia eléctrica, por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted por acompañarnos.